Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. Bueno, pues hoy me gustaría comentarles algo que estaba leyendo en la Biblia y es del libro de Samuel. De ver el dolor tan grande de Ana y de ver la burla de Apenina sobre ella, de ver su dolor, su tristeza, los años de dolor, de cómo iba llorando al templo y de que ese dolor tan grande, Dios nunca se olvidó del dolor de Ana. Dios miró con compasión su dolor, sus lágrimas, Dios la miró con amor, Dios miró su dolor, que tal vez nadie más miraba, nadie más paraba a ver, y que era tan grande que a pesar de tener el amor del Cana, pues no era suficiente. Era un dolor inmenso por ese deseo de tener ese hijo. Y no era porque Apenina tuviera hijos, ni la burla de Apenina. Era porque ella de verdad quería ser madre y no podía tener ese hijo. Hasta que Dios en su misericordia escuchó el dolor de Ana y tuvo misericordia de ella, de concederle a su hijo, a su querido Samuel, y después de permitirle seguir concibiendo más hijos. En el punto de este pequeño análisis de la historia de Samuel, es ver el inicio, de cómo inició esta historia tan grande, de ver que Dios no se olvida del dolor de sus hijos, de sus hijas, que Él tuvo misericordia de Ana, que Él no se olvidó de ella. Y con este punto y pequeño detalle de la historia, lo que me refiero es a que Dios no se olvida de nuestro dolor. Dios sí tiene misericordia de nosotros. A veces es difícil insistir y clamar cuando el dolor es grande, pero Ana no se detuvo de clamar. A pesar de su dolor, iba llorando ante Dios, pero ella iba. Lo que me refiero de esto es que a pesar de que tu dolor sea grande, no vayas ante el hombre, no vayas ante personas. A veces hay cosas que solo Dios te la va a dar, solo Dios te la puede conceder. Y a veces Dios también quiere que le demos el lugar en nuestra vida, que debe ser lo primero. Con esto yo te digo que Dios escucha el dolor de sus hijos, que no vayas ante otras personas a presentar tu dolor. Preséntaselo a Dios, que Él se va a compadecer de ti. Preséntaselo a Él, tu dolor, tu tristeza, esa carencia, esa llaga, esa herida de esta niña, ese dolor que alguien te haya causado. Esa marca que te dejaron, sea lo que sea, Dios lo puede restaurar. No hay un dolor, mujer, que Dios no pueda sanar. Es el dolor de una pérdida, el dolor de una marca de la infancia, el dolor de una falta. Sea cual sea tu dolor, Dios lo puede sanar. Tú no tienes por qué quedarte condenada a vivir pensando en el pasado, a imaginarte y verte como la víctima. No tienes por qué quedarte con la cabeza agachada. Esa no es la clase de vida que Dios quiere para ti. Yo escuché a alguien y sí me convencí, Dios sí quiere que yo sea feliz. Dios sí quiere que yo tenga una buena vida, Dios sí quiere que yo camine con Él de su mano. Entonces, mujer, ¿por qué no? Yo encantada de caminar de la mano de Dios. Que he pasado muchas cosas, sí. Desde niña, sí, no ha sido nada fácil. Pero yo tengo a Dios, tengo mi familia, que es imprescindible para mí. Y muchas personas, puede que mujer, que hay personas que no tengan esa familia, que no tengan ese amor, pero tienen a Dios. Recuerden que la palabra dice que con todo Dios te recogerá. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, Dios te recogerá, o sea que lo tienes a Él. Lo que pasa es que a veces en nuestro dolor decidimos solamente ver el dolor, vernos como víctima, pero no ver que Dios está ahí para nosotras. Yo sé que es difícil, en medio del dolor y la tormenta, pararte tal vez a orar, a presentarte a Dios, pero si dejas de ver el acercarte a Dios como religión, empiezas a acercarte por el punto de amor, del hecho de que eres hijo en misericordia, en su amor, en su sangre derramada en la cruz, y te acercas a Él, vas a ver la cosa de otra manera. Esto no se trata de religión, ni que tienes que arrodillarte y decir mil palabras, no. Se trata de que te acerques a Él con un corazón que esté herido, pero que sabe que Dios puede sanarlo. Se trata de que te acerques a Él como un hijo que necesita de su padre, como un amigo que necesita que lo escuchen, ¿entiendes? Como un enfermo que necesita ser sanado, ¿entiendes? De eso se trata.
No, no se trata de presentarte de las mil formas, no. Y inicio el video con la historia de Ana. ¿Por qué? Porque veo que a pesar de su dolor, ella recurrió a Dios. Ella no fue donde el hombre, ella no fue donde otras personas para contarle su tristeza. No, ella fue donde Dios a presentar su tristeza, a presentar su dolor, porque ella sabía que a pesar de su dolor iba a ser escuchada. Entonces con eso yo te digo, tu dolor, tu tristeza, mujer, preséntasela a Dios. Hombre que me escuchas, preséntaselo a Dios. Te lo digo yo. Mire, ayer yo estaba pasando una situación en estos días, porque yo en el trabajo briego con dos documentos personales y demás, y seguros y ARS y esas cosas. ¿Qué pasa? A mí se me han extraviado unos documentos personales de una persona. Yo le dejé cerca y digamos que se extraviaron. Hubo que buscar en la cámara para poder encontrarlos. ¿Qué pasa? Que yo tuve que llamar a todas esas personas que yo le había trabajado para averiguar si alguien se lo había llevado por equivocación. Nadie me contestaba, nadie me decía nada, yo estaba preocupada. Pasa que ayer se estaba investigando, yo estaba muy preocupada y sí estaba bastante preocupada porque eran algo personal, ¿entiendes? Entonces, que va, yo estaba tan preocupada, yo le presenté esa preocupación al Señor y yo, Dios mío, Señor Jesús, que esa persona que lo tenga, que lo vea, tocarle el corazón, que me lo lleve. ¿Qué pasa? Yo estaba muy preocupada. Cuando de repente yo me iba quedando dormida presentándole ese dolor y yo sentí como esa luz y esa paz vino sobre mí, como parte de esa preocupación se fue de mí. O sea, literal, esa preocupación se fue de mí. Ya después yo abrí los ojos y reaccioné de, bueno, Dios mío, ya te en tu mano, no me voy a preocupar más. Y cuando empecé a dejar de preocuparme, todo fue tomando su rumbo. En la mañana se investigó el caso, llamé a la persona, pude ver quién fue, se lo entregaron por error, llamé a la persona y ya, gracias a Dios se resolvió. El punto de la historia es que se resolvió. Que cuando yo le estaba clamando a Dios, presentándole mi preocupación, Él me vio que yo estaba tan preocupada que yo fui a presentarle mi dolor a Dios, ¿entiendes? Y Él me vio tan preocupada y en ese momento yo sentí como esa preocupación fue quitada de mí, como ese dolor fue quitado de mí. Y yo sentí como cuando Él se te liberan y te arrancan como ese dolor, así, esta preocupación. Y fue muy bonito, eso me pasó ayer. Y fue muy bonito, ¿por qué? Porque Dios escucha el dolor. Dios escucha la preocupación, pero está en tú presentar ese dolor, esa preocupación a Dios. No irte a presentársela, me disculpo por el ruido. No irte a presentársela a una persona, a fulano, no. Señor, esta es mi preocupación, es mi dolor y vengo a presentártela a ti porque yo te tengo a ti y yo confío en ti. Y a pesar de que mi preocupación a veces me desalinea, no importa, yo sé que tú me vas a escuchar. ¿Qué pasa? Que yo cuento esa historia de Ana porque Ana le presentó su preocupación a Dios, su dolor, y ella fue escuchada. Yo ayer me pasó ese caso en el trabajo y yo presenté ese dolor, esa preocupación a Dios. Y yo fui escuchada, no solo fui escuchada, sino que sentí que se quitó de mí ese dolor, esa preocupación. No obstante a eso, ya en la mañana ya todo se había resuelto, gracias a Dios. Pero con todo esto mi resumen es el siguiente: llévale tu dolor a Dios, mujer, hombre que me escuchas, no importa si es un dolor de la infancia, una cicatriz, no importa, alguien que te haya hecho daño, un enojo, una injusticia, lo que sea, preséntaselo a Dios porque Él sí puede escuchar y no solamente escucha y te ayuda, te sana, te redime del dolor, de la preocupación. Dios sana. Por muy grande que sea la cicatriz, por muy inmenso que sea el dolor, no hay nada de lo que Dios no pueda sanarte, ¿entiendes? El punto es ese, es saber que tú vas a ir donde Él. Yo sé que es difícil a veces cuando estás tan preocupado, pero el objetivo, el punto de ganar la batalla es llevarle la preocupación y el dolor a Dios. Porque así como Él escuchó a Ana, también nos va a escuchar a nosotros. Te lo digo yo, que tuve este suceso en estos días y yo vi como Él sí me escuchó. Y como cuando yo le estaba pidiendo a Dios, Señor, que esa persona que ve ese documento, tocarle el corazón para que lo lleve, cuando yo le estaba pidiendo eso en el día de ayer, Él lo estaba haciendo. Porque cuando yo hablé con la persona que tenía el seguro equivocado, esa persona me dijo, mira, yo fui a presentarlo al banco, fue ahí que me di cuenta, yo iba a llevarlo ayer, pero no pude, estaba lloviendo, pero yo me imaginaba cómo estaban ustedes preocupadas por ese documento, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa? Con esto te digo en este punto, es que ya Dios me había escuchado eso que yo le había pedido, de que esa persona se diera cuenta de que él le tocara el corazón. Dios ya le había tocado el corazón, ya le había mostrado, ya le había dicho lo preocupada que estábamos, se lo había hecho sentir. ¿Entiendes? Y aunque yo no lo sabía en ese día, ya él lo había hecho, ya él estaba trabajando. Con esto te digo, preséntale tu dolor a Dios y confía en él, que aunque tú no lo veas, sepas, ya él está trabajando. Espero que este video te sirva de mucho, me disculpo por el ruido de fondo. Espero que te sirva de mucho y que te acuerdes que sí tienes a quien ir a presentarle tu dolor y sí tienes quien te escuche.